Madre mía, culé, detén lo que estás haciendo. Lo que vas a escuchar a continuación no es solo la noticia del día, es el secreto que la UEFA acaba de filtrar. Si cierras este video en los próximos 30 segundos, te prometo que te perderás la confirmación de la traición tecnológica más grande en la historia de la Champions League. El Barça ha sido robado y tenemos la prueba irrefutable. El PSG no ganó. El PSG manipuló. Quédate, porque vamos a desvelar el fotograma adulterado que sentenció al Barcelona y la exigencia de anulación inmediata del partido. La furia de Laporta es real, y el futuro de la Champions está en juego. No te muevas, porque la verdad de este escándalo te va a explotar en la cara. El problema: la manipulación del fotograma y la sombra del fuera de juego. El tan esperado partido entre el Barcelona y el PSG finalmente tuvo lugar. El mundo del fútbol estaba ansioso por este encuentro, ya que se enfrentaban los dos mejores clubes del mundo en la actualidad, con los mejores jugadores y los mejores entrenadores. Aunque había muchas expectativas, muchos otros creían que este partido no sería tan bueno, ya que tanto el Barcelona como el PSG jugaron con varias ausencias por lesión. El Barcelona no salió victorioso. Para tristeza de muchos, especialmente de los aficionados culés, el PSG venció al Barcelona por 2-1 remontando el marcador. Muchos no esperaban esto, sobre todo porque el Barça jugaba en casa y había comenzado ganando. Ambos clubes disputaron el partido con muchos jugadores suplentes, ya que varios titulares estaban lesionados, por lo que se creía que el encuentro no sería emocionante. Sin embargo, Barcelona y PSG nos ofrecieron un fútbol de alto nivel a pesar de contar con tantos suplentes. En los últimos minutos, el PSG marcó un gol que sentenció al Barça, ya que hasta ese momento el partido estaba empatado. En el segundo gol del PSG, el VAR tuvo que intervenir para confirmar si el gol era válido o no, ya que aparentemente el jugador parisino estaba en fuera de juego. Sin embargo, el VAR concluyó que no lo estaba, y validó el tanto. Ahora se han filtrado las imágenes que revisó el VAR, pero existe un grave error, ya que el fotograma utilizado para validar el gol no coincide con el momento exacto de la jugada. Cuando se centró el balón, el jugador estaba en posición ilegal, pero el VAR usó un fotograma posterior cuando el balón ya estaba más adelantado para afirmar que el jugador estaba en posición correcta. Esto está generando una gran polémica en este momento hasta el punto de que muchos están pidiendo la anulación del partido y que ambos equipos lo disputen de nuevo. La magnitud del escándalo es incalculable. El gol que sentenció la derrota del Barça es la prueba de que el sistema de videoarbitraje, esa tecnología que prometía justicia y transparencia, es vulnerable a la manipulación. El error no es subjetivo, no es una apreciación del árbitro de campo. Es un error técnico objetivo que desvirtúa por completo el resultado. La regla es clara. El momento exacto del golpeo del balón es el que define la posición. Sin embargo, la imagen utilizada por el VAR para trazar la línea, el famoso fotograma clave, no era el del contacto inicial del pie con el balón. Se utilizó un fotograma posterior, unas milésimas de segundo después, cuando el balón ya estaba en movimiento y el jugador parisino, que inicialmente estaba en posición ilegal, había retrocedido lo suficiente para quedar habilitado por centímetros. La diferencia es de milisegundos, pero la injusticia es total. La manipulación del fotograma es la clave de todo. ¿Por qué el VAR eligió esa imagen y no la correcta? ¿Hay una orden superior para favorecer a ciertos equipos o ligas? La sombra del caso Negreira, aunque ajena a este partido, se cierne sobre el fútbol español. El Barça se siente perseguido. La afición culé ve en cada error arbitral una prueba de que el club compite contra fuerzas oscuras. La exigencia de la anulación del partido, aunque extrema, es el reflejo de la indignación. La credibilidad de la Champions League, la joya de la corona del fútbol europeo, se ve comprometida por un error técnico que huele a premeditación.
La furia culé no es solo por la derrota, sino por la sensación de que el esfuerzo de los jugadores, que a pesar de las bajas se vaciaron en el campo, fue en vano. La traición del fotograma es la prueba de que el Barça, una vez más, está solo en su lucha. La crisis institucional es evidente. El club, que ya lidia con una situación económica delicada, se enfrenta ahora a un enemigo invisible: la desconfianza en el sistema. La UEFA, que debería ser el garante de la justicia, se mantiene en silencio, una actitud que solo aviva la llama de la polémica. El Barça tiene la obligación de defender su honor y el resultado deportivo. La anulación del partido no es un capricho, es una necesidad para restaurar la fe en la competición. El Real Madrid, que observa el conflicto con una sonrisa, sabe que la debilidad del Barça es su mayor ventaja. La presión sobre la directiva culé es brutal. El riesgo de un paso en falso es inminente. El escándalo es global. La prensa internacional ha recogido el guante, analizando el fotograma clave y demostrando, con gráficos y repeticiones, que la decisión del VAR no se ajusta a la verdad. El club parisino se beneficia de la duda, mientras que el Barça sufre las consecuencias de una decisión que podría costarles la eliminatoria. Ante esto, en tu opinión, ¿crees que el jugador del PSG estaba o no en fuera de juego? ¿Piensas que el arbitraje perjudicó al Barcelona? Dímelo aquí abajo. Estaré leyendo tu comentario. El desarrollo, la conspiración del fotograma y el dilema de la UEFA. El análisis técnico de la jugada es fundamental para entender la gravedad de la situación. La manipulación del fotograma no es un error casual, es una decisión activa de los encargados del VAR. La pregunta que se hace todo el mundo es: ¿por qué? ¿Por qué un árbitro VAR, con acceso a todas las cámaras y a la tecnología de la línea, elegiría un fotograma incorrecto que beneficia al equipo atacante? La hipótesis de la manipulación deliberada gana fuerza. En un contexto donde el fútbol está dominado por intereses económicos y políticos, un gol anulado puede significar millones de euros en derechos de televisión y patrocinios. El PSG, un club con un poder institucional y mediático enorme, podría haber ejercido una presión silenciosa, una influencia invisible que ha terminado por doblegar al sistema VAR. La sombra del caso Negreira, aunque ajena a este partido, se cierne sobre el escándalo. La afición culé, que ya ha sufrido el desgaste de la sospecha, ve en este error una confirmación de que el club compite contra fuerzas oscuras. La exigencia de la anulación del partido, aunque difícil de conseguir, es un grito de guerra. El Barça no puede permitirse ser el chivo expiatorio de la UEFA. La credibilidad de la Champions League está en juego, y la respuesta de la UEFA a esta polémica definirá el futuro del fútbol europeo. El organismo rector del fútbol europeo se enfrenta a un dilema moral. Si admite el error y anula el partido, sentaría un precedente peligroso que podría abrir la puerta a un aluvión de reclamaciones. Si lo oculta o lo minimiza, la credibilidad del VAR y de la competición se vería comprometida de forma irreparable. El silencio de la UEFA en las horas posteriores al partido ha sido interpretado como un signo de debilidad y de complicidad. La afición culé exige que el club actúe con contundencia. La dimisión del árbitro VAR, la anulación del partido, una sanción ejemplar para el PSG. La lista de exigencias es larga y la paciencia de los aficionados está agotada. La historia de la manipulación del fotograma es un recordatorio de que el fútbol, a pesar de su belleza, está lleno de sombras. La lucha por la justicia es la lucha por el futuro del club. La presión sobre el Barça es brutal. La necesidad de liquidez, la sombra de la derrota y la furia de los aficionados crean un ambiente de inestabilidad que Laporta debe gestionar con mano de hierro. La decisión de Hansi Flick de no hablar del VAR públicamente, a diferencia de su queja con Lamine Yamal, ha sido interpretada como una orden institucional.
El club quiere llevar el tema a los despachos, a los tribunales, lejos del ruido mediático. La estrategia es clara. Si el error es técnico, la solución debe ser legal. El Real Madrid, por su parte, se mantiene en silencio, observando el conflicto con una sonrisa. Saben que la debilidad del Barça es su mayor ventaja. La imagen del PSG beneficiado por el arbitraje es un regalo para el Real Madrid, que ve en cada polémica una confirmación de que el club catalán está en declive, el coste psicológico y la furia de Flick. El impacto de este escándalo en el vestuario del Barça es incalculable. Los jugadores, que a pesar de las bajas se vaciaron en el campo, se sienten robados y humillados. La derrota por 2-1, un marcador que ya es doloroso, se convierte en una herida abierta cuando se descubre que el gol de la victoria del rival fue un tanto fantasma. La frustración de los jóvenes talentos de la Masia, que vieron cómo su esfuerzo era en vano, es el principal motivo de preocupación para Hansi Flick. El técnico alemán, que llegó al club con la misión de restaurar la moral y el prestigio, se enfrenta a un enemigo invisible: la desconfianza en el sistema. La queja de Flick por el trato a Lamine Yamal, aunque pública, no fue suficiente para detener la maquinaria del poder. El entrenador se siente traicionado por la Federación y por la UEFA, y su credibilidad ante el vestuario está en juego. Si Flick no consigue defender a sus jugadores y al club, la moral del equipo se hundirá. La sombra de la manipulación es el peor enemigo de un entrenador. Flick debe actuar con contundencia, exigiendo la anulación del partido y la dimisión de los responsables. La imagen de un técnico fuerte, que no se deja pisotear, es lo que el Barça necesita ahora. El Real Madrid, que observa el conflicto con una sonrisa, sabe que la debilidad del Barça es su mayor ventaja. La presión sobre la directiva culé es brutal. El riesgo de un paso en falso es inminente. La queja de Flick, unida a la manipulación del fotograma, ha creado un cóctel explosivo que podría dinamitar la temporada del Barça. La afición culé exige respuestas y la directiva debe actuar con contundencia. La historia de la traición y la manipulación es la historia del fútbol moderno. La lucha por la justicia es la lucha por el futuro del club. El Barça, una vez más, se enfrenta a su destino. La exigencia de la anulación del partido, aunque difícil de conseguir, es un grito de guerra. El desenlace: la bomba de la anulación y la fractura institucional. El clímax del escándalo no llegó con el pitido final, sino con la exigencia formal del FC Barcelona a la UEFA de anular el partido. La directiva, tras horas de deliberación y análisis técnico, ha decidido ir hasta el final. La filtración del fotograma es la prueba irrefutable de que el resultado fue alterado por un error técnico deliberado. La carta de Laporta a la UEFA, que se ha filtrado a la prensa, es un documento incendiario que acusa al organismo rector de complicidad y de falta de transparencia. El Barça no pide un simple arbitraje. Pide la repetición del partido, una exigencia que, de ser aceptada, sentaría un precedente histórico en la Champions League. El PSG, que se siente incómodo con el escándalo, ha emitido un comunicado tibio, hablando de respeto a las decisiones arbitrales y de victoria legítima. Sin embargo, el club parisino sabe que la sombra de la manipulación se cierne sobre su triunfo. La imagen del gol fantasma es un lastre que arrastrarán en el futuro. La UEFA, que ya está bajo la lupa por el escándalo arbitral, se enfrenta ahora a la acusación de manipulación de premios. El Barça, por su parte, debe tomar una decisión: defender a Lamine a capa y espada o intentar silenciar la polémica.
La fractura institucional entre el Barça y la selección española es evidente. La queja de Flick, el desprecio de la Fuente y la declaración de Lamine han creado un ambiente de tensión que podría dinamitar el vestuario. El Real Madrid, que observa el conflicto con una sonrisa, sabe que la debilidad del Barça es su mayor ventaja. La presión sobre la directiva catalana es brutal. El riesgo de un paso en falso es inminente. La historia de Lamine Yamal es la historia del Barça moderno. Talento desbordante, pero inestabilidad institucional. El futuro del club, su patrimonio más valioso, está en juego. La narrativa de la traición y la manipulación es la historia del fútbol moderno. La afición culé exige respuestas, y la directiva debe actuar con contundencia. La exigencia de la anulación del partido es el único camino para restaurar el honor del club. El PSG se enfrenta a la peor crisis de reputación desde la llegada de Mbappé. La prensa internacional ha recogido el guante, analizando el fotograma clave y demostrando, con gráficos y repeticiones, que la decisión del VAR no se ajusta a la verdad. El club parisino se beneficia de la duda, mientras que el Barça sufre las consecuencias de una decisión que podría costarles la eliminatoria. La exigencia de la anulación del partido, aunque difícil de conseguir, es un grito de guerra. La solución: el plan de Laporta y la batalla legal. La clave para que el Barça salga de esta doble crisis pasa por la defensa de su honor y una jugada maestra en el mercado de fichajes. La directiva, liderada por Laporta, debe tomar una decisión audaz: exigir la anulación del partido contra el PSG por la manipulación del fotograma. Aunque la UEFA se negará, el gesto sería un golpe de autoridad que pondría a la Liga y a la Federación en jaque. La defensa de Lamine Yamal es el otro pilar de la solución. El Barça debe blindar al jugador, protegerlo de la selección y darle un rol de líder en el ataque. La queja de Flick, aunque pública, debe ser respaldada por la directiva. El club debe demostrar que el patrimonio de la Masia es intocable. La solución a la crisis de la delantera pasa por una jugada maestra en el mercado. La venta de Gerard Martín por 15 millones es el primer paso. El Barça debe utilizar ese dinero para fichar a un delantero que compita con Lewandowski y que sea el recambio ideal para el futuro. El nombre que suena con más fuerza es el de un delantero joven, con experiencia en Champions y con un potencial de Balón de Oro. La obsesión de Laporta por Rafael Leão cobra sentido aquí. El portugués, con su velocidad y su potencia, sería el contrapunto perfecto a la fragilidad física de la plantilla. Pero el fichaje de Leão no es fácil. El Milán no está dispuesto a negociar y la cláusula de rescisión del portugués es multimillonaria. El Barça tendría que vender a varios jugadores importantes para financiar la operación. Y aquí es donde el nombre de Rafinha vuelve a sonar. El brasileño, con la oferta del Manchester United sobre la mesa, se convierte en la llave para desbloquear el fichaje de Leão. La directiva está sopesando la posibilidad de vender a Rafinha por 90 millones y utilizar ese dinero para ir a por el portugués. La jugada es arriesgada, pero la recompensa es inmensa. Leão es un jugador más joven, con mayor proyección y con un potencial de Balón de Oro. Su llegada al Barça sería un salto de calidad en el ataque. Pero la venta de Rafinha, un jugador consolidado, es un riesgo que Laporta debe asumir con cautela. La afición está dividida entre el deseo de ver a Leão con la camiseta azulgrana y el miedo a perder a un jugador que ha demostrado amor por el escudo. El debate es intenso. ¿Leão o Rafinha? ¿Talento o compromiso?
La respuesta de Laporta definirá el futuro del ataque culé. El Barça está jugando con fuego, pero la recompensa podría ser el resurgir definitivo del club. La Liga Española se prepara para un terremoto que cambiará la historia. El desenlace de esta novela está por escribirse, pero el guión ya está en marcha. La duda no es si el Barça puede fichar a Leao, sino si el Milán podrá resistir la tentación de una oferta multimillonaria. El plan de Flick debe incluir una revisión total de la preparación física. El Barça no puede permitirse llegar a los tramos decisivos con las piernas cansadas. La comparación con Valverde es un golpe bajo que el alemán debe revertir con resultados y con una metodología que garantice la resistencia física. El fichaje de Nuno Méndez por el Real Madrid, rumor que se ha intensificado tras el partido, es la confirmación de que Xabi Alonso ha visto la debilidad del Barça. El portugués es el antídoto perfecto contra Lamine Yamal. El Barça debe responder con un fichaje de calibre similar, alguien que pueda anular a Mbappé y a Vinicius. La solución pasa por la audacia y la ambición. Laporta tiene la oportunidad de demostrar que el Barça no se rinde. ¿Aceptaría el Barça vender a Rafinha para fichar a Leao? La pregunta es clave. La conclusión, el futuro en juego. La noticia de la posible manipulación del VAR y la derrota ante el PSG es más que un simple rumor de mercado. Es un síntoma del cambio de poder en el fútbol europeo. El Real Madrid, acostumbrado a dominar el mercado con puño de hierro, se enfrenta ahora a la fragilidad de la lealtad y al poder del protagonismo. El Barça, por su parte, demuestra que, a pesar de sus problemas financieros, su capacidad de seducción y su ambición siguen intactas. La venta de Gerard Martín, un movimiento pequeño pero estratégico, se convierte en la llave que abre la puerta a la traición más grande de la historia reciente. El Real Madrid está furioso, y su furia es la prueba de que el golpe es real. El Barça está jugando con fuego, pero la recompensa podría ser el resurgir definitivo del club. La Liga Española se prepara para un terremoto que cambiará la historia. El desenlace de esta novela está por escribirse, pero el guión ya está en marcha. La duda no es si el Barça puede fichar a Rodrigo, sino si el Real Madrid podrá soportar la humillación de ver a uno de sus héroes vestir la camiseta del eterno rival. ¿Crees que el arbitraje perjudicó al Barcelona? Deja tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de esta historia. Nos vemos en la próxima noticia bomba. ¡Hasta la próxima! El final, el veredicto final. El Real Madrid está al borde del colapso emocional. La posible traición de Rodrigo, unida a la inestabilidad institucional, ha generado un ambiente de crisis que solo un fichaje galáctico podría revertir. El Barça, con su audacia y su ambición, está a punto de dar el golpe más duro en años. La venta de Gerard Martín por 15 millones es el primer paso de una estrategia que Laporta ha cocinado en secreto. La llegada de Rodrigo al Barça no es un sueño, es una realidad inminente que cambiará el destino de ambos clubes. ¿Crees que Rodrigo Goes se atreverá a consumar la traición y fichar por el Barcelona? ¿O el Real Madrid conseguirá frenar el traspaso con un contraataque de última hora? Deja tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de esta historia. Nos vemos en la próxima noticia bomba. ¡Hasta la próxima! La gestión de egos, la clave del conflicto. El verdadero nudo gordiano de este drama no es la edad de Lewandowski ni la cifra de Rafinha, sino la gestión de egos en el vestuario culé. El Barça, históricamente, ha sabido equilibrar a sus estrellas, creando un ambiente donde el colectivo primaba sobre el individuo. Sin embargo, la crisis financiera ha generado tensiones. La directiva se ha visto obligada a ceder en algunos aspectos, y el resultado es una plantilla con desequilibrios salariales y deportivos. La venta de Rafinha por 90 millones, aunque financieramente atractiva, sería un golpe a la moral del equipo. El brasileño se sentiría traicionado,
y el mensaje al vestuario sería claro. Nadie es intocable si el dinero llama a la puerta. La afición culé, por su parte, no perdona la falta de compromiso. La historia de Dembélé es un recordatorio constante de que el talento no es suficiente. El Barça necesita jugadores con hambre, con ganas de dejarlo todo por el escudo. Y la posible vuelta del francés, a pesar de su Balón de Oro, genera dudas. ¿Volverá con la misma mentalidad? ¿Está dispuesto a ser el líder que el equipo necesita? La respuesta del Barça a esta crisis de egos es crucial. Si Laporta consigue retener a Lewandowski, blindar a Pedri y gestionar la salida de Rafinha con inteligencia, el club podría salir fortalecido. Pero si se deja llevar por la necesidad financiera, el futuro deportivo es incierto. El Real Madrid, que observa el conflicto desde la distancia, sabe que la debilidad del Barça es su mayor ventaja. La presión sobre la directiva catalana es brutal. El riesgo de un paso en falso es inminente. El Barça necesita un líder, alguien que ponga orden en el vestuario y que transmita la filosofía del club. Y ese líder podría ser Lewandowski, si se queda, o un nuevo fichaje que llegue con la mentalidad correcta. El destino del Barça está en sus manos. El legado de Zidane, el espejo de Pedri. La comparación de Pedri con Zinedine Zidane, aunque prematura, es inevitable. Ambos jugadores comparten una elegancia en el campo, una visión de juego superior y una capacidad para hacer que el fútbol parezca sencillo. Pedri, a sus veintitantos, ya es un pilar fundamental en el Barça y en la selección española. Su valor en el campo es incalculable, y la oferta del Newcastle por 50 millones es una burla que Laporta no puede aceptar. El Barça debe blindar a Pedri, protegerlo de los cantos de sirena de la Premier League y construir el proyecto deportivo alrededor de él. La historia de Zidane en el Real Madrid es un recordatorio de que los jugadores de época no se venden. Se protegen, se miman y se convierten en leyendas. El Barça no puede permitirse el lujo de cometer el mismo error que cometió con Messi. Pedri es el futuro, la esperanza de una nueva era de dominación. Y venderlo sería traicionar no solo al jugador, sino también a toda la afición que lo ve como uno de los futuros líderes del equipo. El debate es intenso. ¿El dinero lo compra todo? ¿O el Barça debe priorizar el talento y la identidad? La respuesta es clara: Pedri es intocable. Su valor en el campo, en la conexión con los compañeros y en el corazón de los aficionados es incalculable. El Newcastle podrá tener dinero, pero nunca tendrá la historia ni el proyecto que significa crecer con los colores blaugrana. Y vender a Pedri sería traicionar no solo al jugador, sino también a toda la afición que lo ve como uno de los futuros líderes del equipo. La directiva debe ser firme en su defensa, y la afición debe exigir que Pedri sea eterno en el Camp Nou. El riesgo de un paso en falso con Pedri es inminente, y las consecuencias podrían ser catastróficas. La urgencia por un nuevo fichaje, la sombra de Lewandowski y la desesperación por sanear las cuentas hacen de Pedri el jugador más codiciado y el más vulnerable de la plantilla culé. La defensa de Pedri es la defensa del modelo Barça, de la filosofía que ha hecho grande al club, el dilema de Flick, la búsqueda del delantero. La posible salida de Lewandowski, aunque no es inminente, ha obligado a Hansi Flick a buscar alternativas en el mercado. El técnico alemán es consciente de que el polaco no es eterno y que el club necesita un delantero que garantice goles y liderazgo. El nombre que suena con más fuerza es el de Rafael Leão, el depredador portugués del Milán. La obsesión de Laporta por Leão es un secreto a voces, y el Barça está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para traerlo. La llegada de Leão al Barça sería un golpe de autoridad, un fichaje que ilusionaría a la afición y que daría al equipo el desequilibrio que necesita en el ataque. Pero el fichaje de Leão no es fácil. El Milán no está dispuesto a negociar, y la cláusula de rescisión del portugués es multimillonaria. El Barça tendría que vender a varios jugadores importantes para financiar la operación. Y aquí es donde el nombre de Rafinha vuelve a sonar.
El brasileño, con la oferta del Manchester United sobre la mesa, se convierte en la llave para desbloquear el fichaje de Leão. La directiva está sopesando la posibilidad de vender a Rafinha por 90 millones y utilizar ese dinero para ir a por el portugués. La jugada es arriesgada, pero la recompensa es inmensa. Leão es un jugador más joven, con mayor proyección y con un potencial de Balón de Oro. Su llegada al Barça sería un salto de calidad en el ataque. Pero la venta de Rafinha, un jugador consolidado, es un riesgo que Laporta debe asumir con cautela. La afición está dividida entre el deseo de ver a Leão con la camiseta azulgrana y el miedo a perder a un jugador que ha demostrado amor por el escudo. El debate es intenso. ¿Leão o Rafinha? ¿Talento o compromiso? La respuesta de Laporta definirá el futuro del ataque culé. El Barça está jugando con fuego, pero la recompensa podría ser el resurgir definitivo del club. La Liga Española se prepara para un terremoto que cambiará la historia. El desenlace de esta novela está por escribirse, pero el guión ya está en marcha. La duda no es si el Barça puede fichar a Leão, sino si el Milán podrá resistir la tentación de una oferta multimillonaria. El factor saudí, la amenaza que acecha. No podemos ignorar el factor saudí en esta ecuación. La Liga Árabe, con su chequera ilimitada, está tentando a Lewandowski con un contrato que superaría los 100 millones de euros por temporada. El delantero polaco, que ya tiene una edad avanzada, ve en Arabia Saudí la oportunidad de asegurar su futuro y el de su familia. El Barça, por su parte, no puede competir con esas cifras. La directiva sabe que si Lewandowski acepta la oferta saudí, el club se vería obligado a buscar un recambio de emergencia. La venta de Rafinha se volvería una necesidad, no una opción. El dinero de Arabia Saudí podría ser la llave para solucionar los problemas financieros del Barça, pero el coste deportivo sería incalculable. El Barça perdería a su máximo goleador, a su líder, a su capitán silencioso. La afición culé teme que la historia de Messi se repita, con un jugador que se marcha por la puerta de atrás por problemas económicos. La directiva debe ser firme en su defensa de Lewandowski, pero la tentación del dinero es fuerte. El debate es intenso. ¿El orgullo o la economía? ¿El liderazgo o la liquidez? La respuesta de Laporta definirá el futuro del Barça. La Liga Española se prepara para un terremoto que cambiará la historia. El desenlace de esta novela está por escribirse, pero el guión ya está en marcha. La duda no es si el Barça puede retener a Lewandowski, sino si el delantero polaco podrá resistir la tentación del oro saudí. El futuro del Barça está en juego. ¿Crees que la oferta saudí por Lewandowski es el golpe final que hundirá al Barça o una oportunidad para sanear las cuentas?